Es un grato placer dar inicio al simposio titulado Dilema y desafíos en el conocimiento del género Cinchona en el Perú, organizados por los colegas y profesores Mónica Aracaki, José Olivera y su servidora Joaquín Albán. Quiero decir algunos pequeños enfoques o puntos sobre esta temática que realmente nos ha llevado y motivado a seguir trabajando en este género tan emblemático, ¿no? Y con ello quiero empezar indicando que la delimitación de las especies es el punto de partida para el entendimiento de los procesos evolutivos que generan y mantienen la diversidad. Y para fines prácticos, hay la necesidad de reconocer apropiadamente a estas entidades biológicas para su conservación y aprovechamiento como recurso vegetal. Sin embargo, la delimitación tradicional de especies ha estado basada mayoritariamente en caracteres morfológicos, los cuales, dada su gran plasticidad en muchas ocasiones, ha llevado a los taxónomos a tener diferencia de opiniones sobre los límites taxonómicos, puesto que ciertos procesos biológicos, tales como la rápida especiación, la hibridización, que es muy frecuente y es comentado para el género Cinchona, la poliploidía, entre otros, hacen que la correcta delimitación de las especies sea aún más desafiante. Las quinas y pseudoquinas, y entre ellos el género Cinchona, la Denbergia y especies afines, pertenecen a géneros monofiléticos dentro de la tribu Cinchonae, de la familia Rubiaceae. Su origen es miocénico y la diversificación de linajes recientes es concordante con las fases finales de la elevación de los Andes, tal como en muchas publicaciones de Antonelli en varios años seguidos nos ha venido refiriendo. En la actualidad, el género Cinchona en el Perú, podemos decir que ahora podemos afirmar que estamos aproximadamente llegando a 20 especies. Iniciamos con 12 especies cuando hicimos los inicios de nuestro trabajo hace algunos años. Hemos logrado describir, estamos describiendo 4 nuevas especies para Perú y estamos también registrando 4 nuevos registros de distribución que antes no eran considerados. Todos ellos basados en las colectas y restringidas especialmente a los bosques montanos orientales, siendo 6 de estas especies endémicas. Recientes colecciones en los Andes tropicales han permitido el reconocimiento de nuevas especies, tanto en Cinchona como en la Denbergia, demostrando así que todavía existen muchos vacíos de conocimiento en la delimitación de las especies, las cuales requieren ser entendidas antes de establecerse planes de conservación y reforestación adecuada. Las quinas o cascarillas representan pues uno de los recursos vegetales más emblemáticos de nuestra flora debido a la variedad de alcaloides antimaláricos presentes en sus cortezas, los cuales desempeñaron un rol preponderante en el mantenimiento de la salud mundial durante el siglo XVII y que hoy vuelven a salir a luz como fuente promisoria para la cura de la malaria resistente a fármacos sintéticos, así como también como nuevos agentes antivirales. Asimismo, de esta manera también podemos indicar que abordajes etnoecológicos multidisciplinarios resultan de vital importancia para comprender la dinámica del proceso de transmisión cultural de las especies del árbol de la quina y evidencia de las expresiones y de la resiliencia de sus usos. Actualmente, poblaciones silvestres de las plantas medicinales sufren un impacto de extracción y deterioro con riesgo en la presencia de sus poblaciones naturales, afectando la supervivencia a lo largo plazo y por ende al beneficio común que brindan estas a la humanidad. Esta diapositiva que presento es solo una muestra, así como la anterior, realmente del gran impacto que ha tenido durante estos últimos 2 siglos la comercialización de las distintas especies de cinchona y que sin duda en las épocas de inicios del siglo pasado, pues su venta no solamente se refería a una sola especie como era la mencionada Cinchona officinalis, sino a todo un conjunto de distintas especies, incluyendo géneros distintos, que eran realmente comercializados con el nombre de quina o cascarilla.
Actualmente, poblaciones silvestres entonces de las plantas medicinales sufren el impacto de extracción y deterioro, con riesgo en la presencia de sus poblaciones naturales, afectando su supervivencia a largo plazo y por ende al beneficio común que brindan estas a la humanidad. En tal sentido, cuando intentamos nosotros responder a la pregunta ¿y por qué es tan relevante el estudio de este género?, se llega a ratificar la evidencia una vez más que cuando el uso de un recurso vegetal que parte del conocimiento tradicional llega a un nivel comercial, ésta se convierte en un preciado recurso que todos desean obtener y usar. Por ello proponemos ahora estas 6 respuestas, ¿no?, a todos estos elementos como indicamos en esta diapositiva. ¿Por qué es tan importante el estudio de cinchona para el Perú? ¿Y por qué todos los interesados en este simposio invierten su valioso tiempo para seguir conociendo qué es lo que se está avanzando para fortalecer estos conocimientos? En el simposio que hoy presentamos, Dilemas y desafíos en el conocimiento del género cinchona en el Perú, se dará énfasis en la discusión y presentación de temas en el contexto de las relaciones evolutivas, filogenómicas, morfología floral y citogenética, poblaciones, análisis de sus poblaciones, química de alguna de estas especies y actividades antivirales gracias a los investigadores y colaboradores del Instituto Nacional de Salud. Por ello, presentamos entonces este esfuerzo dentro de todos estos dilemas, como coloco aquí en esta diapositiva, pues hay muchas de las publicaciones que se han realizado en torno a estas especies, en torno a las confusiones sobre los distintos grupos, y por ello ahora iniciamos nuestras exposiciones con el primer tema, y gracias realmente a este proyecto que presentamos en el 2020, a fines del 2020, como un proyecto multidisciplinario de la universidad, llamado Evaluación del Potencial Terapéutico y Aplicabilidad de los Extractos de Quina, Cinchona sp, en cepas del SARS-CoV-2. En plena pandemia decidimos nosotros proponer un proyecto a la universidad, la cual finalmente fue aceptada, y parte de estos resultados son los que ahora mostramos y que muy pronto también serán publicados. Gracias a la continua y comunicación y presencia de todos los participantes, todos los miembros del grupo Floran, es que podemos realmente, sin duda, el trabajo en equipo es muy fortificante, ¿no? Bien, entonces nuestro primer expositor es el biólogo magíster Eder Chilquillo Torres, quien realmente además es estudiante doctoral de la Universidad Estadual de Campiñas, Sao Paulo, magíster en biología vegetal, egresado de la UNICAM, biólogo de la especialidad en ciencias biológicas, en botánica, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente labora como profesor en nuestra facultad y asimismo es investigador en el Museo de Historia Natural. Su experiencia en el área de botánica es amplia y especialmente en el campo de la taxonomía y estudio particularmente del género Ladenbergia. El tema que nos presenta Eder esta mañana se trata sobre análisis filogenómico de las quinas y pseudoquinas en el Perú, especies y procesos. Adelante, Eder. Gracias. En principio, buen día con todos. Como ya lo indicó Joaquina, soy el biólogo Eder Chilquillo, soy profesor aquí de la universidad. Y bueno, después de mucho tiempo vengo a compartir un poco algunos avances en los estudios que estamos realizando en el marco de la tribu Cinchoneae, ¿no? Yo me he dedicado a estudiar el género Ladenbergia, específicamente la parte taxonómica y también un poco la parte filogenética, tanto en la maestría como en el doctorado. Entonces vamos a hablar primero sobre las quinas y también las pseudoquinas, ¿no? Como todos ustedes ya lo saben, las quinas pertenecen, ¿no?, al género Cinchona. Sin embargo, el poblador peruano pues ha indicado con el nombre también de quinas o falsas quinas a otros géneros afines también a Cinchona, como lo son, por ejemplo, Ladenbergia en la parte andina y Remigia en la parte amazónica también. Y por ahí alguna que otro registro del género, por ejemplo, Pimentelia, ¿no?, que también se restringe a la parte de los Andes del norte, ¿no?, aquí en nuestro país.
Y todas estas especies pues tienen en alguna medida estos alcaloides de tipo antimaláricos, ¿no? Definitivamente las especies de cinchona tienen una mayor concentración, pero se han reportado también estos alcaloides tanto en la Denbergia como en Remigia. Uno de los grandes problemas que han presentado estos géneros que pertenecen a la tribu Cinchoneae es de que definitivamente pues muchas personas a lo largo del tiempo han querido estudiar a estas especies, ¿no? Ya sea por su gran utilidad como antimalárico. Entonces, definitivamente las circunscripciones de cada uno de los géneros pues han sido ciertamente discutidas, ¿no? Para un autor pues consideraba, por ejemplo, especies de la Denbergia dentro de Cinchona, algunas especies que estaban consideradas dentro de Cinchona han pasado a otros géneros, y entonces a lo largo del tiempo, desde más o menos 1800 hacia adelante, pues se han venido dando aportes taxonómicos en los géneros de esta tribu. Digamos que una de las circunscripciones más usadas es la circunscripción de Anderson. Anderson era un botánico sueco, ¿no?, que se dedicó a estudiar en los años 90 a los géneros de esta tribu. Y basado en un criterio morfológico, él pudo delimitar 8 géneros, ¿no?, que aquí ustedes están viendo representados, ¿no? Dentro de Cinchoneae reconoce Remigia, la Denbergia, Pimentelia, Stilnophyllum, Cinchona, Josia. Crea un nuevo género llamado Cinchonopsis y que proviene de una cinchona. Antiguamente he podido ir a los herbarios, y muchos herbarios en Europa como también aquí en Sudamérica a Cinchonopsis la llamaban Cinchonopsis, cinchona amazónica, ¿no? Entonces Anderson creó este nuevo género, y existe un género que es confinado al área de los tepuis, al área de las Guyanas, y también en la parte de Roraima en Brasil, que es Magiriocaris, ¿no?, que está aquí, solo conocido del ejemplar tipo. ¿Ok? Entonces, estos 8 géneros basados en morfología fueron los que delimitó Anderson en su trabajo cladístico. Los géneros de Cinchoneae pues ocurren predominantemente en los Andes. Algunos son un poco más restritos a la Amazonía, como el género Remigia o el género Ciliosemina. El género la Denbergia alcanza a la parte de América Central, en Panamá y Costa Rica. Cinchona es netamente andino, ¿no?, y la mayor diversidad de especies se encuentra en el Perú y en Ecuador. Después tenemos géneros que solo crecen a determinada altura, como por ejemplo son Stilnophyllum y el género también Pimentelia, y también cinchonas que siempre vamos a encontrar encima más o menos de los 1600 metros hasta unos 2300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces aquí en este gráfico ustedes pueden ver, ¿no?, las altitudes de cada uno de los géneros, y es bien claro, ¿no?, géneros con un poco más altos aquí para Cinchona, Pimentel, Stilnophyllum, la Denbergia, que puede ocurrir desde selva baja hasta lo que vendría a ser también un bosque montano, ¿no? Josia, que también es netamente premontano, Ciliosemina, Remigia y Cinchonopsis, que son de selva baja. Y ocurren en biomas, ¿no?, muy interesantes, como lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Algunas especies de la tribu confinados a los tepuis andinos, que actualmente se está denominando a esta área de la cordillera del Cóndor y las montañas que están en la cordillera de la Escalera, en la zona donde colectaba spruce en Tarapoto, y también en los bosques y montañas de la cordillera del Sira, ¿no? Algunas otras especies del género Remigia, del género la Denbergia, del género Magariocaris, que crecen aquí en los tepuis de las Guyanas, poco explorado, no tenemos muchas colectas de esta zona, y se restringen a los años 1970 y 80, donde Steyermark y otros colectores pues llegaron a esta zona. Tenemos algunas especies que ocurren en el Planalto de Brasil, otras en la Amazonía, otras en lugares muy lluviosos como el Chocó colombiano,
y algunas especies de la Denbergia que alcanzan la mata atlántica, como la Denbergia exandra y la Denbergia cujavensis, ¿no? Y en estos hermosos lugares pues hemos encontrado varias especies nuevas, ¿no? Tanto de la Denbergia como cinchona, ¿no? Y eso nos da la idea de que todavía existen, ¿no? Muchas especies por conocer en cada uno de estos géneros, como Joaquina lo decía. En cinchona tenemos varias especies por describir y nuevos registros también. Sin embargo, en la actualidad pues vemos muchas amenazas, ¿no? En las áreas donde ocurren estas especies, ¿no? Mucha deforestación, quema de las áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Piura, por ejemplo, ¿no? Aquí un poco ya en la zona norte del Perú, ¿no? En lugares donde en verdad ocurren especies que tienen una distribución muy restrita. Entonces vamos viendo un poco cómo ha ido cambiando la idea filogenética en torno de la tribu. Inicialmente en el trabajo de Anderson se puede ver una relación cercana entre Remigia y la Denbergia, ¿no? Esta cinchona en liana es una Ladenbergia en el fondo, es la Denbergia musonensis hoy en día. Y vemos que morfológicamente a nivel de flor, pues las flores son muy parecidas, ¿no? Flores glabras, papiladas, ¿no? Con muchas papilas por aquí y de color blanca. Y la única diferencia entre la Denbergia y Remigia es la Denbergia con inflorescencias terminales y Remigia con inflorescencias axilares, ¿no? El otro clado que también encontró Anderson fue de cinchona y yosia. Cinchona con inflorescencias paniculadas y yosia con una inflorescencia un poco más corimbosa, ¿no? Con flores rojizas en cinchona y flores variadas en color, ¿no? Pueden ser blancas, rosadas, en el caso de yosia, con unos apéndices aquí en la corola. Y en el caso de Anderson, Anderson morfológicamente también vio una relación cercana entre Stylophyllum y Pimentelia, ¿no? Que es algo que también debemos considerar. Sin embargo, más o menos desde 1990 hacia adelante han empezado a salir algunas filogenias moleculares, inicialmente solamente con un marcador, luego con 3, con 5, y ahí ha ido cambiando un poco el entendimiento que tenemos sobre las relaciones entre cada uno de los géneros, ¿no? Esta es la publicación de Anderson y Antonelli, 2005, en donde podemos ver que él delimita un clado aquí formado por cinchona, la Denbergia y Remigia pedunculata. Esta especie, Remigia pedunculata, hoy en día pertenece a otro género llamado Ciliosemina pedunculata y fue descrito en este trabajo por Antonelli, ¿no? Que está aquí, ¿no? Que es muy parecido, como lo pueden ver, ¿no? Tanto a las flores de la Denbergia y también de Remigia, y que tiene inflorescencias, ¿no? De tipo axilares. Asimismo, en este trabajo se encontró que yosia tenía ubicación basal dentro de la tribu Cinchoneae, ¿no? Pero por otro lado, empezaron a salir más trabajos con otras regiones génicas, y aquí podemos ver, por ejemplo, en este análisis que a la luz de data plastidial nada más podemos ver que se encuentra relación entre cinchona, remigia, ¿no? Y esto a su vez con Cinchonopsis amazonica y también Ciliosemina, ¿no? Entonces, no ha sido claro, ¿no? La delimitación entre las relaciones de cada uno de los géneros, ¿no? Dentro de la tribu. En mi trabajo de maestría, ¿no? Pude ampliar un poco el muestreo, ¿no? Producto de varios proyectos que tuvimos aquí, ¿no? Se pudo muestrear un poco más la Denbergia, cinchona y yosia, ¿no? Y pudimos justamente ver de que existía una monofilia para la tribu y también para los géneros. En este caso, vimos de que el origen de la tribu no era tan antigua, y que muchos de los linajes de la tribu, como en el caso de la Denbergia o cinchona, son recientes, ¿no? Coincidentes justamente con la última fase de la orogenia andina y también, ¿no? Con fases, ¿no? De oscilaciones climáticas del Pleistoceno. En cuanto a la reconstrucción de áreas, pudimos ver también de que probablemente el área ancestral para este grupo fue la Amazonía,
¿no? Y que se dieron varias colonizaciones hacia los Andes. Bien, en este proyecto que justamente Joaquina mencionaba, que se encontraba un poco en el marco de la evaluación del potencial terapéutico y la aplicabilidad de los extractos de quina en cepas de SARS-CoV-2, pues pudimos, ¿no?, conseguir el fondo para poder utilizar otra herramienta que nos permita justamente capturar mayores regiones génicas, ¿no?, de núcleo, y tener una filogenia tal vez un poco más soportada y que incluya a su vez un muestreo mayor en cuanto al número de taxones para cada uno de los géneros. Y esto fue lo que obtuvimos, ¿no? Con el apoyo de varios colegas, ¿no?, y también muestras que provienen de varios investigadores en Rubiácea, pudimos obtener una filogenia con un mayor muestreo en cinchona, en la Denbergia, ¿no? Si bien es cierto, hay un género aquí que tal vez nos falta representar mejor, que es Remigia. Remigia tiene 40 especies más o menos, la gran mayoría en la Amazonía y unas pocas en los Andes. Podemos ver que, por ejemplo, cada uno de los géneros es monofilético, ¿no?, tiene un buen soporte. Sin embargo, tenemos todavía aquí en esta parte de la Denbergia y Psilosemina, tenemos un soporte un poco menor, ¿no?, lo que nos hace de alguna manera pensar que en ese punto las relaciones todavía no han sido del todo resueltas. ¿Okay? Entonces tenemos un buen soporte para cinchona, tenemos este clado aquí que une Remigia más Psilosemina y la Denbergia. Una posición extraña aquí para la Denbergia musonensis, que era una especie que morfológicamente se parece mucho a Remigia. Antiguamente, inclusive, muchos investigadores, por el tamaño de la flor y el hábito, la incluyeron dentro de Remigia. Pero Anderson, en sus estudios de revisión, la colocó en la Denbergia. Entonces, porque tiene inflorescencia terminal, a diferencia de las Remigias, que son todas axilares. Entonces, en este punto, todavía el soporte para la Denbergia musonensis y las demás Ladenbergias es relativamente bajo, ¿no? Y a su vez también es bajo el soporte para ver, ¿no?, la relación con Psilosemina aquí. Entonces, ¿por qué podría estar pasando esto, ¿no? Es porque quizás estas especies, ¿no?, no son de un origen tan antiguo, todavía están en un proceso, ¿no?, de especiación, y definitivamente eso puede traer como consecuencia también de que no sean tan claras, ¿no?, las relaciones entre estos géneros. Sin embargo, esta es una filogenia que hoy por hoy pues, es una de las más completas que tenemos de la tribu, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los clados que se han ido reconstruyendo. Ya sabemos, se confirma la posición basal de Josia, y el clado 1 aquí es formado por justamente Pimentelia stilnophyllum, que justamente son dos géneros que se confinan a la parte alta de los Andes y que crecen en la cordillera oriental, aquí en Perú, ¿no? Y son áreas que justamente tienen como característica el suelo arenisco blanco. Entonces, muy probablemente estas especies, ¿no?, que ocurren aquí en Perú y en Ecuador, ¿no?, tienen una afinidad de tipo biogeográfica, ¿no?, y el nicho de estas especies pues también es muy parecido, ¿no? Y se confirma también la relación con Cinchonopsis, que era algo que mostraba Anderson en su trabajo del 95 netamente en morfología. Por otro lado, tenemos aquí este acertijo aquí entre la Denbergia, Remigia y Psilosemina, y si ustedes ven las imágenes se van a dar cuenta de que la Denbergia es muy parecido a Psilosemina en cuanto a la morfología floral, solo que en la Denbergia la inflorescencia es terminal y en Psilosemina es axilar. Y Psilosemina a su vez también se parece bastante a Remigia, ¿no? Esta es la Denbergia musonensis y vean que la flor es muy parecida también a Remigia. Entonces, tal vez no sería tan descabellado pensar de que estos géneros, Psilosemina, la Denbergia y Remigia, tal vez puedan ser también un solo género, tal vez en algún momento. Morfológicamente son muy parecidos y no se han encontrado sinapomorfías para cada uno de estos géneros. Y a su vez también
no existe un carácter morfológico que justamente delimite a cada uno de los géneros. Son muy parecidos. Si uno ve todas las especies de Remigia, ve todas las especies de la Denbergia, se va a dar cuenta de que existen, por ejemplo, varias especies de la Denbergia muy parecidas a Ciliocemina en cuanto al carácter floral, como son las especies de la Amazonía, la Denbergia amazonensis y la Denbergia graciliflora, que son parecidas a Ciliocemina pedunculata y purderiana, que está aquí. Y las remigias también son muy parecidas a algunas de la Denbergia aquí. Y en el caso de cinchona, vemos que existe monofilia de cinchona. Algo interesante aquí es de que las especies de cinchona que ocurren hacia el norte forman un clado aquí, ¿no? Cinchona officinalis, capulí, lanceolata. Tenemos algunas especies, ¿no?, en nuestra filogenia que corresponden a especies todavía no descritas, ¿no?, y que nuestra filogenia está apoyando de alguna manera también, ¿no?, el hecho de que sean especies nuevas. Tenemos las especies del sur, como Calizaya, que aparece aquí en esta posición un tanto más basal aquí, y definitivamente todavía nos falta ampliar el muestreo en nuestra filogenia, ¿no? Como les comenté, estaremos muestreando en cinchona más o menos el 50% de las especies, en la Denbergia probablemente el 40%, en Remigia hemos muestreado el 15%, y son géneros que en verdad resultan muy interesantes, ¿no?, y sería bueno poder incluirlos en la filogenia. Sin embargo, resulta difícil también ir a colectar y encontrar a cada una de estas especies, ¿no? No es una tarea sencilla, y estas muestras que nosotros tenemos es producto de muchas exploraciones. 5 minutos. Ya digamos en un tiempo por lo menos de 10 años, ¿no? Con Joaquina venimos trabajando desde el 2010 y venimos colectando y tratando de encontrar nuevos lugares, ¿no?, porque muchas de las especies tienen distribución restrita, para tener y poder incluirlas también en nuestra filogenia y poder realizar muchos más estudios. No hace falta estudios de biología floral, hace falta estudios de anatomía también, que tal vez nos daría algunos caracteres más para poder de repente encontrar alguna sinapomorfía. Anderson sugiere algunos caracteres anatómicos, ¿no? Y también ver el tema de las semillas, ¿no? Porque, por ejemplo, Ciliocemina pedunculata, este nuevo género de Ciliocemina fue descrito basado en la morfología de la semilla. Y, por ejemplo, Joaquina también tiene la idea de que la semilla resulta un buen carácter para las especies de cinchona. Sin embargo, por ejemplo, en la Denbergia no existe mucha variabilidad en cuanto a la forma de la semilla. Entonces, tal vez sea necesario, ¿no?, hacer estudios un poco más profundos a nivel de morfometría de estos caracteres, ¿no?, como semilla, o como ver tal vez las hojas, o ver tal vez, ¿no?, las flores, las corolas de cada uno de los géneros de esta tribu, ¿no? Entonces, definitivamente es un avance lo que estamos mostrando aquí, y esperamos, lógicamente, continuar nuestro muestreo tratando de cerrar un poco mejor esta filogenia. Bueno, eso es todo. Gracias. Elizabeth es bióloga con mención en botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una diplomatura en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental. Es egresada de la maestría en biodiversidad y gestión de ecosistemas, y actualmente trabaja como especialista en procesos de estudios de patrimonio forestal y de fauna silvestre en CERFOR. Bien, adelante, Eli. Muy buenos días con todos y gracias por su presencia. Hoy día voy a exponer parte de mi tesis de maestría. La hemos titulado Evaluación poblacional y caracterización del hábitat de Cinchona calizaya en la provincia de Sandia, Puno. Como lo mencionó la profesora, este trabajo forma parte del proyecto multidisciplinario titulado Evaluación del potencial terapéutico y aplicabilidad de los extractos de quina Cinchona rubiácea en las cepas de SARS-CoV-2. Bien, el contenido de esta exposición está separado en los siguientes puntos. Voy a comenzar con una introducción, seguida voy a relatar los objetivos, la metodología, seguidamente los resultados y discusiones, y finalizaré con las conclusiones. Bien, la especie en la que he trabajado, bueno, pertenece a la familia Rubiácea. Localmente es conocida como Calizaya o Culisaya.
Esta especie habita los bosques montanos, tanto del Perú como de Bolivia, los bosques montanos orientales. En el Perú, específicamente basado en la revisión del género que hizo Anderson en 1998, abarca desde la parte central, específicamente Junín, hasta la parte sur, Puno. Y altitudinalmente la encontramos desde unos 200 metros hasta unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. Como ya se mencionó, esta especie es de gran importancia y en el pasado lo fue mucho más debido a que se usaba directamente la especie. Su uso se dio, como lo mencionó la profesora Joaquina, por la presencia de las quinas, quinidinas, cinchoninas y cinchonidina. Esta especie, Cinchona calizaya, es conocida porque dentro de las especies del género es la que presenta mayor porcentaje de estos alcaloides, específicamente de la quinidina. Estudios realizados por otros investigadores como Maldonado señalan que incluso esta presencia de la quinidina varía dentro de las poblaciones de la especie de Cinchona calizaya. Como este uso que se hizo en las poblaciones de Cinchona calizaya se hacía utilizando las cortezas de los árboles. Aquí, en la publicación de Hodge de 1984, podemos notar la corteza de este árbol y aquí una rama de Cinchona calizaya. Hacia la siguiente imagen nos muestra Hodge esas especies que eran utilizadas y también nos hace ver de dónde provenía la Cinchona calizaya. En el caso de Perú, provenía específicamente de la parte sur, la provincia de Sandia, que es la zona donde hemos enfocado nuestro estudio, ya que desde ahí era donde se conocía la especie y también de donde se había amenazado por el uso que se hizo en ese momento. Si bien ya con la síntesis de las quinidinas se dejó un poco el uso de la corteza con el paso de los tiempos, esto no significó que la especie estuviera exenta de amenazas, ya que actividades antrópicas como la minería, la agricultura, han hecho que haya una disminución de las coberturas boscosas, específicamente en el caso de Sandia, o el caso de Puno, perdón. El MINAN reporta que hay entre el 2001 hacia el 2019 se han perdido más o menos más de 37.000 hectáreas de bosque. Entonces, esto afecta, o continúa, mejor dicho, siendo afectada a la especie de Cinchona calizaya, ya que, como les comenté, tenía en el pasado presión por el uso. Este uso que se dio de forma no sustentable, ya que lo que se hacía era descascarar el árbol en pie. Eso generaba la muerte ya del individuo. Entonces, tenemos esta amenaza ya pasada sobre esta especie y ahora esta que continúa, ¿no? Que es la pérdida del área, del hábitat, donde habita la especie Cinchona calizaya. Esto ha hecho que la especie actualmente todavía, basado en el Decreto Supremo 43/2006 del Midagri, sea considerada como una especie amenazada dentro de la categoría de vulnerable. Por ello hemos centrado ahora nuestro trabajo en esta especie. Los objetivos que hemos perseguido para esta exposición son evaluar las poblaciones de Cinchona calizaya y caracterizar su hábitat, y como objetivos específicos evaluar la abundancia y la estructura poblacional de Cinchona calizaya y caracterizar la flora asociada al hábitat de Cinchona calizaya. Bien. El área de estudio comprendió 2 localidades dentro de la provincia de Sandia, una ubicada en el distrito de Alto Inambari y la otra ubicada en el distrito de Yanaguaya. Ambas localidades se ubican en las partes altas, en las cuencas del río Inambari y en la parte alta de la cuenca del río Tambopata. Ambas poblaciones, en el caso de Alto Inambari, abarca la ubicación o la zona donde encontramos las Cinchonas calizayas es aproximadamente de unas 3 hectáreas y en el caso de Yanaguaya sí es una población un poco más restringida, aproximadamente llega a 1 hectárea nada más de extensión.
Ambos son zonas en sucesión que tienen aspectos de matorrales que están muy cercanas a lugares donde hay sitios, a ciudades. En este caso, en el caso de Yanaguaya, tenemos, es una localidad que se encuentra muy cerca a una vía principal que llega hacia a la ciudad de San Juan del Oro, y aproximadamente estamos hablando de unos 30 minutos a pie. Eso vale precisarlo debido a que por la amenaza que pueda representar para estas poblaciones. Y en el caso de Alto Inambari, es una población que está mucho más cercana todavía a la localidad de Quiquira. Es aproximadamente unos 15 minutos caminando, y bueno, aquí sí hay bastante, es una población que está atravesada por caminos, y observamos también estaciones eléctricas, una estación eléctrica cerca ahí. Bien, la metodología que planteamos para ambas zonas fue ubicar parcelas de 50 por 20. Estas estuvieron distanciadas aproximadamente unos 100 metros, donde en estas parcelas se contaron todos los individuos mayores a 20 centímetros, y dentro de estas también se distribuyeron un total de 10 parcelas de 1 por 1 para evaluar los individuos menores. Los datos que recogimos en estas parcelas fue la altura total, el estado fenológico y después características ya propias de la zona de estudio, como son las pendientes, la altitud. En estas mismas parcelas evaluamos la flora asociada, que representaban todos los árboles y arbustos y hierbas presentes en estas parcelas, y también se tomaron evaluaciones respecto a los signos de degradación que podría presentar, como presencia de tala, ganado o algún disturbio. Bien, aquí están las coordenadas de estas 6 parcelas que se evaluaron en total. En el caso de la Yanaguaya, está sobre los 1.400 metros, y Alto Inambari, las parcelas fueron ubicadas sobre los 1.700 metros. Ambas están en zonas de ladera moderada hacia una superior. Bien, acá algunas vistas de las localidades. Este es Alto Inambari, la que les menciono que está cerca a solo 15 a 20 minutos en caminata a la localidad de Quiquira. Este es Yanaguaya. Tienen un aspecto de matorrales, ¿no? Pero también encontramos ahí árboles que más o menos alcanzan los 6 metros, entre ellos cinchona, también que llega hasta lo que hemos observado, unos 4 metros máximo. Bien, los resultados que obtuvimos de esta evaluación. En la tabla 5 estamos observando la abundancia que hemos registrado en ambas localidades. En el caso de Yanaguaya hemos tenido un promedio de 70.33 individuos, y en el caso del Alto Inambari 267 individuos. Hay una gran diferencia entre ambas localidades, bueno, teniendo en cuenta que también ambas localidades, el área que ocupan las subpoblaciones, la diferencia que hay es considerable, ¿no? Como les mencioné, hay cerca de unos 3 hectáreas en el caso de Alto Inambari, y Yanaguaya aproximadamente 1 hectárea. Luego tenemos en la tabla 6 los resultados de la regeneración. En este caso, bueno, son los resultados de las parcelas de 1 por 1, las 30 en que se evaluaron en cada localidad. En este caso sí hemos tenido resultados casi nulos para Yanaguaya, que fue 0, y Alto Inambari 0.13. Estos resultados creemos que no podríamos tomarlos como que la especie podría tener problemas al nivel de su germinación en el espacio natural, sino que conversando con los guías de campo, ellos nos señalan que estas 2 zonas, debido a la cercanía que representan, han sido objeto de extracción de las plántulas, ya que actualmente se tiene un proyecto impulsado a nivel nacional, en realidad, que busca reforestar. Entonces creemos que quizás esa extracción que se hizo, porque la extracción se ha hecho, nos enteramos que ya llegando a la zona, evaluando, nos enteramos que esta extracción fue
anterior a nuestra evaluación. Entonces creemos que esto, quizás lo que estamos observando es más ese impacto de la extracción, ya que revisando bibliografía como la de Cancho del 2017, ella nos señala que esta especie tiene un porcentaje elevado de germinación, ¿no? Que llega a un 80.2%. Entonces, por eso creemos que estos resultados quizás puedan servir más bien para monitorear esa recuperación de la especie. Bien, los siguientes resultados son relacionados con la estructura poblacional y el estado fenológico que encontramos en ambas poblaciones. Entre paréntesis, están mostrando el resultado en porcentajes y están divididos entre los estadios juvenil y adulto. Para ambas localidades hemos encontrado que los individuos adultos representan un mayor porcentaje. En el caso de Yanaguaya, un 94%, y en el caso de Alto Inambari, un 67%. Entonces, esto lo que nos está diciendo que son poblaciones que presentan en su mayoría individuos adultos y muy pocos juveniles, ¿no? O sea, y que van a ayudar a que las poblaciones continúen, ¿no? Lo que es preocupante en realidad. También observamos, en la época en la que recogimos estos datos es más o menos la quincena de agosto en que iniciamos nuestra evaluación, que considerando la zona de estudio, esta corresponde a mediados de la época seca o llamada época de menor precipitación. Estos resultados que observamos nos dejan, en general vemos que en ambas localidades la mayoría de los individuos estaban en estado vegetativo y encontramos un menor porcentaje, entre un 10 hasta un 25%, que están dentro del estado de fructificación o dispersión. Entonces, es lo que más o menos nos está diciendo esto, que las poblaciones en el momento que evaluamos ya estaban terminando la época de fructificación. Y esto se correlaciona porque Cinchona calizaya es una especie anemocórica, es decir, que utiliza el viento para su dispersión. Y es precisamente, entonces, es la época seca donde estas especies aprovechan para dispersarse. Y estos resultados similares también han sido encontrados en la evaluación de Fernández y Huacacha en el 2022, donde evaluaron también los estados fenológicos de la especie Cinchona micrantha. Abajo muestro algunas fotografías, registros de Cinchona calizaya en floración y en fructificación. Bien, estos de aquí son gráficos de los resultados de la estructura poblacional que hemos encontrado en ambas localidades. Primero la localidad de Yanaguaya y seguida la localidad de Alto Inambari. En ambas, nos deja ver lo que ya nos mostraba la tabla anterior, que los individuos adultos son los que hay mayor número en ambas localidades, ¿no? Lo que sí hay diferencia entre ambas es que los estadios de adultos, en este caso están diferenciados por la altura que han llegado. Sí hay un mayor rango en el caso de Yanaguaya, o sea, los individuos, ahí tenemos varios individuos que están alcanzando sus máximas alturas, y en el caso de Alto Inambari tenemos unos individuos que son de menor altura y que están concentrados no pasan el 1,40 m. Y también lo que sí observamos claramente en ambas es que los individuos juveniles no están presentes, ¿no? Al ver estas gráficas nos recuerdan más como una campana, ¿no? Lo que es propia de poblaciones que van a presentar amenazas. En este caso, en ambas poblaciones lo que se presenta es el pastoreo y la quema. Y estos dos factores son los que afectarían más a estos individuos de las categorías menores. Eso es lo que planteamos, ya que hemos observado en campo que Cinchona calizaya tiene buena capacidad de regeneración. En imágenes muestro un árbol que fue cortado, pero que desde la base ha regenerado, ha formado nuevos tallos. Y también en este caso, un árbol que fue quemado, pero sí está retoñando desde la base.
Entonces, leyendo la literatura nos dice que esta característica de retoñar es propia de especies que viven en lugares que presentan amenazas así atemporales, ¿no? Donde siempre va a haber quema o siempre va a haber pastoreo. Entonces queremos que esta característica ha hecho que presenta Cinchona calizaya, ha hecho que permanezca presente en esos ambientes. Bien, seguidamente los resultados respecto a la caracterización del hábitat. En ambas localidades hemos encontrado un total de 37 especies asociadas a Cinchona calizaya. Las familias dominantes son Belastomantáceas y Asteráceas. Y bueno, hay desde hábitos arbóreos, arbustivos y herbáceos. Aquí algunas especies que hemos encontrado en ambas localidades, como Maclea rupestris, Tiboquina decora. Algo que resaltar aquí de importancia es a Dirichanopteris flexuosa. En la literatura nos dice que esta especie tiene carácter invasor y cuando está presente llega a cubrir las zonas y no permite que crezcan otras especies. Entonces, a esta especie hay que resaltarla, ya que pueda representar una amenaza para la presencia de Cinchona calizaya. Y tener en cuenta que Cinchona calizaya no es estos puntos evaluados son lugares donde hemos encontrado mayor número de individuos. El estudio comprendió también visitar otras localidades, pero en estas no encontramos cantidad de individuos como hemos encontrado en estas dos zonas, sino solamente a veces 1 o 2 o 3 individuos. Entonces, resaltar entonces la presencia de esta especie que en realidad pueda convertirse en una amenaza para también la presencia de las Cinchonas calizayas en ambas localidades. Los resultados siguientes son referidos a la diversidad que presentan ambas zonas. Bueno, hemos obtenido sus valores promedios de 2.2 y 2.29, que corresponderían a valores de diversidad media. Y también tenemos una dominancia baja en ambas zonas de estudio. La siguiente vista, bueno, nos muestra la comparación de ambas zonas en referida a la flora que presentaron. Bueno, entre las parcelas evaluadas en ambas zonas nos muestran una buena similitud, mayor a 55, pero entre las localidades sí la similitud es bastante todavía por debajo de 0.4. Creemos que esto se debería al estado sucesional en el cual se encuentran ambas zonas. Bueno, finalmente las conclusiones. Las subpoblaciones evaluadas constituyen poblaciones adultas con problemas en su reclutamiento que afectaría su viabilidad en el tiempo, y respecto al hábitat, indicar que la vegetación del hábitat de Cinchona calizaya presenta una diversidad media y un grado de similitud baja entre localidades, el cual, como lo mencioné, estaría relacionado con el estado de sucesión en el que se encuentran. Bueno, eso sería toda de mi parte. Muchas gracias por su atención y agradecer al vicerrectorado de la Universidad Mayor de San Marcos, al Museo de Historia Natural y al Departamento de Etnobotánica. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli, muy amable. Buenos días con todos los presentes. El título que voy a presentar el día de hoy es el estudio morfológico, floral y número cromosómico de 3 especies de cinchona en el Perú. Es parte del proyecto multidisciplinario que mencionó la profesora al inicio de la exposición. Bueno, de manera general, ya mis compañeros me antecedieron y hablaron sobre la importancia de la familia Rubiaceae, asimismo de sus tribus, y solamente para mencionar a modo general, en este caso, porque nos vamos a enfocar sobre todo en la parte morfológica, floral y la parte cromosómica, vamos a mencionar en el caso de la familia Rubiaceae, que presenta una gran variedad reproductiva, caracterizada por mecanismos florales que poseen diferentes tipos de organización de androceo y gineceo. Y en este caso vamos a hablar de la parte de la heterostilia, siendo, digamos, parte de la gran diversidad taxonómica y ecológica, en este caso para Rubiaceae, que de alguna manera lo va a convertir en un grupo interesante para estudios evolutivos y biogeográficos.
y por lo tanto es importante conocer la biología floral y fenología de la floración, también el sistema reproductivo y asimismo también los agentes polinizadores que promuevan de alguna manera comprender la biología reproductiva para esta familia en general. Con respecto a los objetivos, el objetivo general de este estudio, porque forma parte de mi tesis de pregrado, es caracterizar la morfología floral y determinar el número cromosómico de 3 especies del género Cinchona. Y en el caso de los objetivos específicos, hablamos de la caracterización morfológica, la caracterización morfométrica, el dimorfismo floral y también establecer un protocolo de preparación citológica para 2 especies, que es Cinchona capuli y Cinchona lancifolia, que forma parte de los 2 nuevos registros mencionados por la doctora Joaquín Albán al inicio de la exposición, y Cinchona kraussiana. Bueno, en el caso del género Cinchona, esta especie es propia de la región andina de América del Sur y las montañas de Sudamérica de América Central. Tiene actualmente 23 especies endémicas, conocidas como quina o cascarilla, y como mencionaron anteriormente y me antecedieron, su importancia es muy conocida, sobre todo por su efecto medicinal, porque es considerado un antimalárico. Y en el caso de los alcaloides que se encuentran presentes en la corteza, y en consecuencia debido justamente a uno de estos usos que fue muy conocido hace muchísimos años y que inclusive en pandemia todos fuimos testigos, que hubo una mala información relacionada a su efecto contra el COVID-19 y que lamentablemente eso produjo que aún más las especies disminuyeran para el género Cinchona. Con respecto a la morfología floral, en el caso de la familia Rubiaceae, la pterostilia es considerada un polimorfismo floral con base genética, teniendo de esta manera 2 tipos de pterostilia, siendo la distilia con respecto al tamaño longitudinal del pistilo, y la tristilia, que van a existir 3 tipos de tamaño longitudinal del pistilo, como bien ven en las imágenes. ¿Es esta? No, esta. Ok. Esta. Esta es distilia y esta es tristilia de los diferentes tipos o tamaños del pistilo. Bueno, asimismo mencionar que el polimorfismo morfológico suele asociarse mucho con la incompatibilidad intramórfica y propia, y se ha evidenciado que el carácter morfológico y fisiológico ha evolucionado varias veces en paralelo en las angiospermas. Y en este caso es muy importante debido a que puede diferenciar características propias en el caso de la floración. Como me antecedió Eder, mencionó que en algunos casos a veces la morfología floral puede ser muy simultánea para algunos géneros e inclusive para algunas especies. Es por ello de la importancia, porque además también esto va a implicar el tema de la polinización y reproducción de las mismas. Si hablamos en específico de la morfología floral del género Cinchona, sí se antecede un estudio por Anderson de 1998 que hace mención la presencia de Esterostilia para esta especie y que están relacionados como se puede mencionar en este caso, puede llevar inclusive a tener consecuencias negativas como la autofecundación y la consanguineidad, ¿no? Y bueno, en este caso también resaltar que para el caso de la morfometría floral para el género Cinchona es muy escaso, no hay hasta este momento no hay estudios enfocados para las especies en general, pero sí hay, digamos, como una especie base del estudio de 1998 por Anderson. Para el tema de los cromosomas de la rubiácea, si vemos antecedentes generales, sí se ha encontrado niveles de poliploidea en algunos géneros, asimismo también que esto va a conllevar al origen de híbridos naturales y también de variedades cultivadas, y además gran parte de las características reproductivas y evolutivas de las especies se explican por el conocimiento en sus rasgos citológicos. Para esta familia en general se ha encontrado como base predominante del número de cromosomas como 11, seguido por 9. Y en este caso, como les vuelvo a reiterar, sí se ha encontrado poliploideas y fue uno de justamente estos antecedentes que nos llamaron la atención por las diferencias en los caracteres morfológicos para el género Cinchona, que decidimos justamente enfocarnos en su taxonomía compleja y en este caso de la floración, perdón, de los cromosomas.
En el caso del género Cinchona, se ha encontrado como antecedente en 1978, que tiene como número base para 17 cromosomas para Cinchona calizaya, Cinchona ledgeriana, que ahora ya está modificado o actualizado, que es Cinchona pubescens, Cinchona officinales y Cinchona successiva, ¿no? Y también mencionar que debido al tamaño muy pequeño y muy delicado de los cromosomas de estas especies para este género, sus estudios son muy escasos hasta el día de hoy, y es uno de los tantos justificantes por el cual se quiso estandarizar un protocolo actualizado específicamente para las especies del género Cinchona. Entonces, respecto o mencionando ya en el caso de la materiales y metodología, vamos a comenzar por el área de estudio, la colecta, las caracterizaciones morfológica, morfométrica, y respecto a la citología para el conteo cromosómico y todos los procesos consecutivos como la germinación, la determinación de la hora mitótica, la preparación citológica y finalmente la preparación de las láminas para el conteo cromosómico. En este caso, para el área de estudio, nosotros nos elegimos 3 especies. La primera, las 2 primeras ubicadas en el departamento de Piura, siendo Cinchona lancifolia para la región de Ayabaca y la Cinchona capuli para la región de Huancabamba. El otro departamento que nosotros elegimos fue el departamento de Amazonas, y encontrando aquí a Cinchona kraussiana en Chachapoyas. Con respecto a la colecta del material, en el caso de las semillas y flores, esto fue parte de la colección ya que se tiene en el Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica en el Museo de Historia Natural de San Marcos. Se trabajó asimismo con semillas que, si bien estaban almacenadas en el banco de semillas en el Laboratorio de Fisiología, pero también se trabajó con floración de muestras herborizadas en el herbario del museo. Y también se colectó flores en campo y asimismo el muestreo de semillas para las respectivas evaluaciones. La caracterización morfológica floral. Primero, las descripciones morfológicas, como vuelvo a reiterarles, se basaron en bibliografía, antecedentes relacionados para este género, asimismo diferentes fuentes de información y de la mano con la especialista en el género, que es la doctora Joaquín Albán, y con diferentes tipos de estereoscopio y microscopio estereoscopio para justamente evidenciar la ausencia y presencia de caracteres respectivos de las flores de las 3 especies de cinchona. Como ven en pantalla, nos enfocamos, y esta tabla es uno de los caracteres que la doctora Joaquín Albán está elaborando, porque justamente está haciendo una base de datos con caracteres específicos para todo el género cinchona, y aquí vemos relación para cada uno de ellos, que viene a ser las flores, la corola, el cáliz, estambres y pistilos, en base justamente a estudios y observaciones en campo que hizo la doctora Joaquín Albán desde el 2010. La caracterización morfométrica, en este caso nosotros, al no saber o no tener antecedentes de los caracteres en general específicos para la floración, elegimos tomar, por mencionar casi todos los caracteres de cada floración. Hablamos del tamaño longitudinal de la flor, largo y tubo de la corola, ancho del tubo de la corola, largo del lóbulo, ancho del lóbulo, igualmente para el cáliz, para el estambre. Se evaluó a detalle cada uno de estos caracteres. En total fueron 23 variables morfológicas. Utilizamos para el análisis el programa de SPSS para la estadística descriptiva, pero posteriormente para verificar la normalidad se utilizó Shapiro-Wilk, y posteriormente a ello, porque estamos evaluando en este caso si hubiera presencia de heterostilia, se realizaría un análisis no paramétrico de Human-Whitney para evaluar el dimorfismo floral. Y también se realizó un diagrama de cajas con RStudio para comparar las variables de cada uno de los caracteres para las 3 especies. En el caso de la parte citológica del conteo cromosómico, primero se inició con la germinación de las semillas, justamente para poder cultivar cada una de las especies mencionadas. El proceso fue primero con una desinfección, preparación del material, y posteriormente también se utilizó diferentes medios de cultivo, debido a que en algunos casos no era suficiente
el uso del agua destilada, sino que también utilizamos el nitrato de potasio para poder, digamos, facilitar la germinación de las especies de cinchona. Para la determinación de la hora mitótica empleamos un rango empleado desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, fue cada 30 minutos. Además también mencionar que cada horario fue aleatorio porque no todas las semillas germinaban al mismo tiempo, es decir, unas 5 germinaban a las 6, unas 3 a las 8, unas 10 a las 10, entonces era muy variante. Y además, se usó por completo las semillas, es decir, en el proceso de utilizar la raíz, que usualmente es el método más aplicado, nosotros utilizábamos con toda y semilla porque las raíces eran muy pequeñas y muy delicadas al momento de utilizarlas y colocarlas en los reactivos. Para la preparación citológica, nosotros se emplearon diferentes procedimientos y variantes, variantes en el pretratamiento, fijación, hidrólisis y tinción de las células. Esto fue basado en protocolos ya establecidos por Esperanza y Sherpa en el 2010, y de esto de alguna manera nos ayudó a nosotros poder modificar tanto horarios y concentración de los reactivos, y la observación de las células y cromosomas fue mediante un microscopio y se tomaron las fotografías con la cámara del microscopio incorporado. En el caso de la preparación de la lámina y conteo cromosómico, usualmente la parte que se toma a detalle es la inclinación a 45 grados de la laminilla sobre la lámina. Esto lo tratamos de hacer con mucho cuidado porque vuelvo a reiterar que al ser unas raíces muy delicadas y muy vulnerables, tratamos de que fuera lo más suave y delicado posible. Y también, bueno, luego se utilizó lo que ya todos quizá conocemos por el curso que hemos llevado, que es la técnica del squash. Y después de esto ya con un pequeño esmalte justamente se sellaba la laminilla para evitar la evaporización de la orseína acética, que es justamente el reactivo que le daba la coloración o la tinción que fuera posible para nosotros observar los cromosomas en la laminilla, en la lámina. Bueno, aquí está un cuadro general de las diferentes variantes que utilizamos para el pretratamiento, fijación y conservación e hidrólisis para el conteo cromosómico. En el caso de los resultados, ¿no? Nosotros aquí vamos a evidenciar para cada uno de ellos caracteres casi similares, pero vamos aquí a rescatar o resaltar en el caso de la pubescencia para Cinchona kraussiana, que fue la única que presentó en la parte interna de la corola, que se encuentra por debajo de la inserción de los estambres, y en el caso del cáliz los tres muestran diferentes tipos de pubescencia, siendo la primera la sericia para capulí, la tercera para kraussiana es lisa o suave, y también para la lentifolia del mismo carácter, ¿no? Suave y lisa. Y también resaltar la disposición de coléteres, que si bien se hace una mención general de los coléteres presentes en el género Cinchona, no se había anteriormente mencionado la presencia de estos coléteres en la floración para el género Cinchona, y en este caso las tres especies presentan dichos coléteres. Y bueno, aquí un laminado general para poder observar justamente las flores, en este caso brevistilas y longistilas, los caracteres morfológicos para Cinchona capulí, seguido por Cinchona kraussiana, de igual manera la laminilla para ver justamente la morfología y morfometría de cada una de ellas, y también para el caso de Cinchona lancifolia. En este caso, la caracterización morfométrica floral, como vuelvo a reiterar, se hizo para cada uno de los caracteres, y en el siguiente gráfico vamos a ver a manera general justamente la diferenciación de cada una a modo general, con la longitud de la flor, siendo kraussiana siempre en cada uno de estos caracteres, longitud de corola, cáliz, altura del estambre y altura del pistilo, siendo mayor en Cinchona kraussiana y seguido por Cinchona lancifolia, que es el que está en azul, y por último para Cinchona capulí. Entonces aquí se puede observar diferencias significativas que se ha obtenido para estas tres especies. Y en este caso, ¿no? Como resultado, porque sí se observó la presencia de distilia para las tres especies, se usó la prueba de Human Witness
y se obtuvo una diferencia significativa para alguno de los caracteres seleccionados, y en esta gráfica podemos evidenciar para cada una de las especies. Por ejemplo, en este caso que hablamos del largo del lóbulo de la corola, ¿no?, para evidenciar justamente si hay alguna diferenciación para cada morfo, brevistila y longistila. Igualmente para Cinchona kraussiana, que aquí en este caso sí es importante resaltar el carácter del largo del tubo del lóbulo de la corola, porque en bibliografías se antecede que esto podría justamente influenciar en el caso de favorecer justamente la polinización y también permitir la ergogamia recíproca, en este caso para esta especie. Y aquí en el caso de Cinchona lacifolia, de igual manera, para el tamaño longitudinal de cada una de las corolas, ¿no?, el largo del tubo de la corola, la longitud del estambre y de pistilo, para ver si hay alguna diferencia significativa que sí se obtuvo para cada uno de los morfos. Y bueno, aquí a manera general, estas gráficas nos muestran la distancia entre la longitud del estambre y pistilo de las flores brevistilas y las flores longistilas para cada una de las especies. Y en este caso, para Cinchona capuli se encontró que hay una preponderancia, predominio de flores longistilas. En el caso de Cinchona kraussiana se ve una predominancia de flores brevistilas. De igual manera para Cinchona lancifolia. Esto es importante, las dos primeras imágenes, porque esta gráfica o esta dispersión espacial de la distancia entre la longitud del estambre y del estilo evidencia significancia para la ergogamia para la ergogamia, que justamente va a favorecer la precisión de la transferencia del polen, y por ende también tiene efecto relacionado a los polinizadores. Y bueno, aquí para el conteo cromosómico, en la germinación de las semillas, como vuelvo a mencionar, aquí se intentó también con nitrato de potasio, también con agar y agua destilada, aquí una laminilla respecto a las semillas, porque como mencionó en un inicio la doctora Joaquín Albán y Eder, sí se ha encontrado también diferencias significativas respecto a la morfología de las semillas, siendo algunas más anchas, alargadas o aladas. Para la determinación de la hora mitótica, el rango que nosotros obtuvimos, que se observaron una mayor cantidad de células metafásicas, fue en el horario de 8 a 9 de la mañana. Y en el caso de la preparación y el conteo cromosómico, se estandarizó el protocolo que ahorita ven presente, específico para las especies de Cinchona, y obteniendo justamente aquí las concentraciones exactas y horarios determinados que van a posibilitar que nosotros podamos observar cromosomas en estas especies. Y bueno, aquí en este caso para Cinchona capuli se encontró 34 cromosomas, para el caso de Cinchona kraussiana y lancifolia fueron 32 cromosomas, y aquí justamente mostramos la cantidad de cromosomas que nos anteceden, que fueron de los años 40 y 70, que fueron para Cinchona calizaya, Cinchona officinalis y Cinchona pubescens, y que hasta este momento solo habían para estas tres especies, y en nuestro caso estamos añadiendo 3 nuevos números de cromosomas para este género. Y bueno, a modo de discusión, como los caracteres morfológicos, el hecho de poder complementar los caracteres respecto a la floración ayuda mucho en la taxonomía compleja para estas tres especies, debido a que son muy simultáneas y aún más en campo y cuando son observadas al microscopio. Asimismo, también el hecho de que haya presencia de distilia, tanto longistila como brevistilia, favorece de alguna manera una mayor precisión en la transferencia del polen, en el caso de Cinchona kraussiana, debido justamente a la longitud del lóbulo de la corola, y además en el caso de las flores longistilas esto permite que haya una mayor carga de los granos del polen en comparación a las flores brevistilas, siendo importante para la polinización. En el caso de la estandarización de protocolo para la preparación citológica del conteo cromosómico de las especies del género Cinchona, nos permite que esto sea una nueva técnica para poder realizar estudios enfocados para las especies de este género, y que justamente serían un protocolo ya actualizado, porque el último fue en 1995 para la familia Rubiaceae, específicamente para este género. Y
En conclusión, ya para finalizar, como les había mencionado, los caracteres morfológicos y morfométricos complementan los estudios taxonómicos para estas especies. Asimismo, la presencia de distilia se observa y el predominio de cierto morfo floral, en este caso Brevistila para Kraussiana y Lancifolia y Longistila para Cinchona capuli. Además, también se encontraron diferencias significativas para ambos morfos y la estandarización de un protocolo de preparación citológica de las 3 especies permitió determinar el número cromosómico, siendo 34, 32 y 32 para Cinchona capuli, Cinchona kraussiana y Cinchona lancifolia respectivamente. Ok, eso sería todo. Gracias. Bien, bien. Muchas gracias, Winnie, por tu exposición brillante. No vamos a poder tener momentos de preguntas porque pasamos nuestro tiempo y vamos a dar más bien lugar a nuestro siguiente expositor. Licenciado Ronald Buleje, licenciado en Farmacia y Bioquímica, quien nos va a hablar sobre el tema perfil fitoquímico de extractos metabólicos y clorofórmicos en 3 especies de cinchona e identificación de sus compuestos mediante LC y MS. Ronald actualmente es graduado, licenciado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en San Marcos y labora actualmente en los laboratorios americanos en Lima, siendo él analista de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Muchas gracias. Adelante, Ronald. Muy buenos días, doctora Joaquina, muy buenos días, estimados presentes. Vamos a llevar a cabo el simposio relacionado al perfil fitoquímico de estas 3 especies del género Cinchona por métodos cromatográficos en capa delgada, que sería un método cualitativo, y la cromatografía, espectrofotometría de masas acoplado a HPLC. Bueno, una breve introducción que ya han estado brindando mis compañeros es respecto al género Cinchona. Aquí se trabajó con 3 tipos de especies, que son el Cinchona pubescens, Cinchona calizaya y Cinchona nítida, que lo voy a explicar en qué localidades fueron recolectadas. Una breve revisión literaria es respecto a las características de la cinchona. Es una combinación de hojas simples, opuestas o verticiladas, estípulas interpeciolares y flores con ovario ínfero y corola gamopétala. Una breve historia, esto viene de la época del virreinato, ¿no? con el virrey, con la condesa de Cinchón, pero esto ha sido desmentido. Es de aquí que se conoce la actividad antimalárica de esta especie de género Cinchona. Una breve base teórica respecto a los alcaloides, ¿no? Que son compuestos orgánicos nitrogenados de carácter básico, presentan 1 o más átomos de nitrógenos como aminas, ¿no? Que son los anillos, que son aminas primarias, secundarias, terciarias y en algunos casos cuaternarias. Aquí hay un ejemplo, como lo pueden visualizar, ¿no? De la quina, su estructura, y vemos el anillo, la quinidina, la cinchonidina y la cinchonina. Esto es importante porque, como le mencioné en el título, se realizaron lo que es el método cromatográfico en capa delgada, en las cuales se va a trabajar con el reactivo Dragendorf, en la cual va a visualizar unas manchas naranjas o casi color ladrillo, por decirlo así. Van a poder visualizar en la imagen dichas características de la cromatografía. Algunos antecedentes. Bueno, en el estudio de Betjay y colaboradores obtuvieron análogos básicos de alcaloides de cinchona naturales y sintéticos que sirvió para la producción de fármacos. Luego tenemos lo que es el estudio de Cóndor, que verificaron la presencia de alcaloides, grupos aminos y secundarios, entre otros. Este, entre otros, hace hincapié al tema de de aminas cuaternarias. Y en el estudio realizado por Sigmachidis, realizaron estudios sobre los valores de pH. Cada amina, cada estructura primaria, secundaria y terciaria varía en su pH. Y en los estudios realizados por Ataecha, realizaron investigaciones sobre la caracterización del extracto. ¿A qué hace mención ellos? Sobre los extractos secos. Los extractos secos del propio género Cinchona, que posteriormente se pueden utilizar en métodos cromatográficos como en capa delgada, HPLC, UV visible, o si no el acoplado, que es el espectrofotómetro de masas acoplados a HPLC. Bueno, según la recolección fue realizada en la provincia de Sandia, en la provincia de Tarma y
y en la provincia de San Ramón. Fueron recolectadas dichas especies que posteriormente fueron trabajadas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y en la Universidad Peruano Cayetano Heredia, y posteriormente estas muestras también fueron llevadas al Instituto Nacional de Salud para realizar los estudios antivirales. Respecto a la recolección, se recolectaron lo que son las hojas y las cortezas, en las cuales la cinchona calizaya pertenece a la provincia de San Juan de Oro, en Puno, la cinchona nítida pertenece a la provincia de Tarma, Junín, y la cinchona pubensis viene del bosque de Puyusacha, en Junín. Y la corteza, igual, las mismas especies, ¿no? Podemos visualizar la corteza de la cinchona calizaya de la provincia de Sandia, la cinchona nítida en Tarma, Junín, y la cinchona pubensis en el bosque de Puyusacha. Esta identificación taxonómica fue realizado en el Museo de Historia Nacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora, para la preparación de los extractos nos basamos en estos 4 pasos. El tema del secado, ¿no? Obviamente se trabaja con material seco. El tema de la separación y pesado, como se puede visualizar en la imagen anterior, se realizó la separación por órgano vegetal, hojas y cortezas. Posteriormente se realizó la molienda en un aparato que es de cuchillas, de marca Corona, y posteriormente se realizó el almacenado en frascos de boca de tapa ancha. Bueno, vamos al tema cromatográfico. En el análisis cromatográfico se utilizaron cromatofolios de sílica gel de la marca Mer, ¿no? Número 60, además se utilizó el reactivo Dragendorf. La determinación de la parte cuantitativa, que es a través del espectrofotómetro de masas acoplado a HPLC, se realizó en la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Para poder enviar las muestras a la Universidad Peruano Cayetano Heredia, se realizó una codificación, ¿no? El L1, L2 y L3 van a pertenecer a lo que es la cinchona nítida en extracto etanólico, la L2 de cinchona pubensis en extracto etanólico, la L3 de cinchona calizaya en extracto etanólico. Y todo lo que hace mención K1, K2 y K3 son extractos clorofórmicos y son todos ellos de corteza, y después les voy a explicar por qué se enviaron extractos de corteza. Estas son las condiciones cromatográficas en las cuales se trabajó el HPLC. Comentarles que aquí el que actuó como un fotodetector fue el espectrómetro de masas. ¿Por qué se utilizó este aparato? Es por la sensibilidad, y el tipo de método usado en este es por gradiente. ¿Por qué? Porque van a haber tiempos de retención en las cuales se van a ver picos. Aquí también se realizó la cuantificación propia en el HPLC, que también se realizó la codificación, en este caso N1, N2, todos van a pertenecer al extracto etanólico, ¿no? N1 sería cinchona nítida, N2 cinchona pubensis, N3 cinchona calizaya. Y obviamente se envió una cantidad de 600 y 500 miligramos para que puedan realizar la cuantificación. Resultados y discusiones. En lo que son los extractos etanólicos y clorofórmicos, respecto a hoja, encontramos o se visualiza un color verde. Y respecto a lo que es la corteza, se visualiza un color naranja. Y es algo muy particular porque en la literatura científica, cuando tratan de hacer obtener extractos secos, la corteza, o en este caso los extractos etanólicos o clorofórmicos de corteza o de tallo, tienen un color naranja. Y es lo mismo o muy similar cuando se procede a realizar el reactivo de Dragendorf. Bueno, se obtuvo el rendimiento, en la cual aquí el rendimiento fue mayor en hojas y fue menor en corteza. Sin embargo, en lo que es el extracto etanólico de corteza, se obtuvo un rendimiento mayor a diferencia del extracto clorofórmico, en las cuales fueron menores. En lo demás que representa a hoja sí se obtuvo mayor. Por ejemplo, los extractos clorofórmicos de hoja fueron mayor a diferencia de los extractos clorofórmicos de corteza, ¿no? Aquí hay un pequeño hincapié, porque en este punto de acá, en el estudio realizado por Mesa, realizaron investigaciones sobre la planta de cinchona pubensis, donde se obtuvo 5 extractos de diferente polaridad. Recordar que el etanol y el cloroformo que se emplearon varía en su polaridad.
¿no? Por lo tanto, los autores mencionaron que los porcentajes de material extractable mostraron mejores rendimientos para el extracto etanólico y son los mismos resultados que se obtienen aquí. Por ejemplo, en el extracto etanólico de corteza hay mayor rendimiento a diferencia del extracto clorofórmico, en un 1.49%, y para los extractos de diferente polaridad, los mejores rendimientos se obtuvieron para el extracto metanólico. Ahora, ¿por qué no se utilizó en este trabajo lo que es el metanol y solamente se utilizó lo que es etanol y cloroformo? Es para evitar la contaminación y también evitar el uso de contaminantes. Aquí podemos visualizar lo que ya es la determinación de alcaloides por capa delgada, un método cualitativo. Ambos fueron, se utilizó el reactivo Dragendorf como revelador, en las cuales en la sección hoja no se visualiza o no podemos decir así al 100% de que hay alcaloides, pero en la que es corteza, en el cromatofolio, sí indica la presencia de manchas naranjas, en las cuales el reactivo Dragendorf reacciona, ya que es una solución de metales pesados, reacciona con la amina de los alcaloides presentes en este extracto de corteza. En este caso corresponde al extracto etanólico, ¿no? Podemos visualizar para la cinchona calizaya, la cinchona pubensis y la cinchona nítida la presencia de estos alcaloides. Del mismo modo, para el extracto clorofórmico se puede visualizar manchas no naranjas, sino puede pertenecer a taninos, etcétera, pero en lo que es la corteza sí se puede visualizar las manchas naranjas bien pronunciadas para lo que es el órgano corteza. Y bueno, respecto al perfil de alcaloides de cromatografía líquida acoplada a espectrofotómetro de masas, aquí obtuvimos, en realidad los resultados obtenidos es muy amplio, son prácticamente de casi 100 páginas que estamos hablando, en las cuales este es un breve resumen de lo que se extrae de dicha documentación, en las cuales, como le había comentado, perdón, voy a retroceder, que son estas muestras de acá que se trabajó para la elucidación estructural y cuantificación en masas, en las cuales el primer gráfico corresponde al extracto clorofórmico de corteza, en las cuales todos en común tienen un punto de retención. Por ejemplo, si comparamos esta parte de acá, que está en este tiempo de retención 10, es muy similar a lo que hay aquí en el tiempo de retención 10, pero aquí no lo hay, porque indica que este metabolito que está presente acá no va a estar aquí. Claro, es propia de cada especie, pero sin embargo sí están presentes en el tiempo de retención 10 del extracto clorofórmico de corteza y en el extracto clorofórmico de corteza. En el extracto clorofórmico de corteza de cinchona pubensis no lo hay, y en el extracto clorofórmico de corteza de cinchona calizaya sí lo tiene, y de igual forma en el extracto etanólico de corteza. Bueno, en la muestra K1, el extracto clorofórmico de corteza de cinchona nítida se encontró el mayor contenido de componentes. Además, bueno, en los anexos que se emitieron de la presente tesis se describe algunos compuestos que no han podido ser identificados. ¿Por qué? Porque tenemos estas bandas que están aquí en estos tiempos de retención que no han podido ser identificados. Incluso sale la estructura, pero se desconoce el nombre de estos compuestos químicos. Aquí podemos ver la cuantificación en HPLC, se utilizaron lo que son estándares de cinchonina, quinidina, quinina y quinidina, en las cuales respecto a la muestra 1 se pueden ver los tiempos de retención en la sección de acá, que corresponderían al de acá. Posteriormente tenemos aquí el pico bien elevado que correspondería a la cinchona, a la quinidina. Y aquí también tenemos otro pico de retención que correspondería a de parte de acá, que es de la quina. Esto lo vamos a ver en una imagen que sigue a continuación, aquí. Respecto a las muestras del contenido de alcaloides, podemos ver que la cantidad de cinchonina está presente, la cinchonina está presente en los 3 tipos de especies del género cinchona: cinchona calizaya, cinchona nítida y cinchona pubensis.
La quinidina solo está presente en lo que es en la cinchona calizaya. En la cinchona, el contenido de cinchonidina solamente está presente en la cinchona calizaya y cinchona nítida, y en la pubensis está presente tanto la quinina como la cinchona calizaya. Bueno, resumen del contenido de alcaloides de cinchonina, cinchonidina y quinina de las muestras N1, N2 y N3. Acá podemos visualizar que la cinchonina está presente en los 3 tipos de especies. La cinchonidina en 2 especies, que sería la cinchona calizaya y la cinchona nítida, y la quinidina solo está presente en lo que es en la cinchona calizaya. En el estudio realizado por Humphred, desarrollaron por métodos de HPLC optimizado que la separación y análisis cualitativo de estos 4 alcaloides de la corteza se usó un detector, que es el UV, y se obtuvo como resultado que el método de HPLC optimizado facilitó la separación y cuantificación eficiente de 4 alcaloides principales en 26 minutos. Es lo mismo que se pudo ver en los estándares, ¿no? Con un límite de 5 microgramos a partir de una muestra de corteza de 50 miligramos. Y bueno, una recomendación que quiero dar es que cuando se realicen o quieran reproducir para temas o análisis cualitativos como cromatografía en capa delgada, se utilice el extracto etanólico, y para realizar lo que es el tema de cuantificación o análisis cuantitativo se utilicen los extractos clorofórmicos, pero sí aumenten en proporción lo que es la cantidad del trabajo a realizar, que es en cortezas o en tallos. Porque en hojas se pudo visualizar que para ambos extractos clorofórmicos y etanólicos no se pudo visualizar las manchas naranjas en el cromatofolio. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Rorela, muy amable. Nuestra última expositora de esta mañana, nuestro simposio, la doctora Joana Balbuena, quien nos va a hablar sobre evaluación in vitro del efecto antiviral de los extractos de quinas o cascarillas en la replicación del virus SARS-CoV-2. La doctora Joana Balbuena es magíster en salud pública y magíster en biología molecular. Es también es biólogo con mención en microbiología y parasitología en nuestra universidad, y a su vez también tiene una segunda especialidad en epidemiología. Ha recibido varios reconocimientos de instituciones en mérito a su contribución destacada frente a las epidemias y otras epidemias de la nueva influencia H1N1 en el Perú. Bien, muchas gracias, Joana, por estar hoy día con nosotros. Muy buenas tardes, estimados profesores, público en general y estudiantes de la universidad. En esta mañana voy a hablar acerca de lo que es la evaluación in vitro del efecto antiviral de los extractos de quinas de cinchona nítida, cinchona pubensis y cinchona calizaya en la replicación del virus SARS-CoV-2. A nivel internacional sabemos que este virus fue detectado en el año 2019, no a finales de año, identificado en nuestro país en el mes de marzo del 2020. Tenemos una gran cantidad de personas que fueron afectadas, fueron casos positivos, tenemos también altos números de defunciones tanto a nivel mundial como en el país. Existen varios actores que nos mencionan acerca del uso de algunos compuestos que pueden ayudar para lo que es un probable tratamiento de diferentes tipos de agentes, en contra de diferentes tipos de agentes etiológicos, y dentro de ellos vamos a hablar justamente de lo que es la cinchona. El objetivo general de este estudio fue justamente evaluar la actividad antiviral de estas 3 especies que se han mencionado, evaluar como objetivos específicos, evaluar la citotoxicidad y también su actividad antiviral. Se trabajó con los extractos, como ya habían mencionado anteriormente, extractos de tipo etanólico y clorofórmico de cada una de las 3 especies.
Entonces, lo primero que se hizo es un cultivo celular. Trabajamos con 3 líneas celulares, la línea celular Vero, la línea celular Neuro 2A y la línea celular MRC. Se obtuvo una suspensión de células y el inóculo que se colocaba en los frascos o placas de cultivo era de 2,5 por 10 a la 5 células por mililitro. Se le dio un tiempo de crecimiento a estas células para que puedan formar la monocapa y puedan adherirse y formar su monocapa. El tiempo de crecimiento estuvo en 24 horas, la temperatura 37 grados centígrados y requerían CO2, 5% de CO2. Entonces, a partir de la formación de las monocapas, ya se realizó los estudios de evaluación. La evaluación de la viabilidad celular. Para ello se prepararon placas con cada una de estas líneas celulares y se realizaron diluciones de cada uno de los extractos, tanto de los extractos en etanólicos como de los extractos clorofórmicos. Y esas diluciones fueron inoculadas en la monocapa de células que ya había sido colocada previamente en la placa. Después de la inoculación se realizó un tiempo de crecimiento, de contacto con el extracto, con la solución de extracto, 24 horas a 37 grados centígrados. Después de eso se eliminó el extracto y se añadió el Alamar Blue para poder favorecer la visualización de las células que estaban viables, ¿no? Entonces, la utilización de este visualizador me permite evidenciar la presencia o no de células viables con un cambio de coloración. Después de 4 horas de exposición al colorante, se retira el colorante y se hace una lectura de la absorbancia en rangos de longitud de onda de 570 a 600 nanómetros. Continuando con el procedimiento, hicimos también una evaluación para ver el tratamiento terapéutico. En este caso, las placas con las cuales se trabajaron fueron placas que habían sido inoculadas con células Vero, que habían formado la monocapa con células Vero, y sobre esa base de las células Vero se inoculó el virus. Se trabajó con el SARS-CoV-2 linaje B1.1, que fue aislado en el año 2020 durante la primera ola en el Instituto Nacional de Salud. El inóculo que se colocó fue de 10.000 unidades formadoras de placa. Se incubó durante 1 hora a 37 grados centígrados. Posteriormente se hizo el retiro del virus y se añadió el tratamiento respectivo y se dejó el tratamiento con cada uno de las cinchonas, ¿no? Y con cada uno de esas cinchonas con sus respectivos solventes, ¿no? Sea etanólico o clorofórmico. Todo eso se dejó incubando a 37 grados centígrados y se hizo lecturas cada 24 horas durante 3 días para visualizar el efecto citopático. Al final, el efecto citopático fue evaluado mediante titulación en placa y por PCR en tiempo real. Para el tratamiento profiláctico, lo que se hizo fue primero a la monocapa de células se le añadió el tratamiento, es decir, los extractos, la solución de extractos, y estuvo en contacto con esa solución durante 1 hora a 37 grados centígrados. Luego se hace el retiro de ese extracto y se añade ya la suspensión viral en la misma concentración, 10.000 unidades formadoras de placa, y el contacto con este virus fue durante 1 hora por 37 grados centígrados.
Después de eso se hace retiro del virus y se continúa el proceso de incubación hasta las 72 horas. Se hacen las lecturas correspondientes cada 24 horas. Y al final de ello vamos a poder visualizar por dos metodologías que las menciono dentro de un momento. Tanto el tratamiento terapéutico como el tratamiento profiláctico con controles, como son los controles de la inhibición de la replicación. Este control de inhibición de la replicación estuvo formada por células que han sido infectadas, es decir, con presencia del virus, a las cuales también se le añadió cloroquina en 50 micromolar. Y el control de infección del virus, que era únicamente células infectadas con el virus, pero sin ningún tipo de tratamiento. Para la cuantificación de la actividad antiviral utilizamos dos tipos de metodología, una de ellas la titulación en placa y el otro el PCR en tiempo real. Para la titulación en placa se cogió una proporción del sobrenadante, esto se inoculó en las células Vero, 1 hora 37 grados centígrados con su correspondiente dotación también de CO2 al 5%. A esa suspensión se le añadió un medio semisólido y se incubó durante 5 días. Al final del periodo de incubación se hace un lavado con PBS y se añade el cristal violeta para poder observar la presencia de las placas. Y el otro procedimiento es a través del PCR en tiempo real, en la cual los inóculos son inactivados primeramente con temperaturas altas de 60 grados centígrados durante 4 horas. Posteriormente se procede a hacer una extracción del ácido nucleico. Pueden ser por métodos manuales o métodos automatizados utilizando kit de extracción. Y finalmente el proceso de amplificación con el uso de enzimas de transcripción reversa de un solo paso y conversión a cDNA y amplificación correspondiente. Al ser un PCR en tiempo real, nos permite visualizar el incremento del conteo de lo que es el valor de CT, es decir, la carga viral del virus conforme se van realizando el procedimiento en el equipo correspondiente. Como resultados, en lo correspondiente a los extractos de cinchona para lo que es la prueba de viabilidad celular, tenemos el caso de la cinchona nítida, pubensis y calizaya a concentraciones de 400, 200, 100 y 50 microgramos por mililitro. El primer grupo corresponde a los extractos etanólicos y el segundo grupo corresponde a los extractos clorofórmicos. En concentraciones de 200, de 100, podemos observar que tanto cinchona nítida como cinchona pubensis sí presentan cambios en la morfología de las células y también hay desprendimiento de la monocapa celular. A diferencia de lo que ocurre con cinchona calizaya, donde el desprendimiento y el cambio de morfología es mucho menor a esas concentraciones. Situación muy similar se puede observar con los extractos en soluciones clorofórmicas, ¿no? Donde tanto cinchona nítida como cinchona pubensis a esas concentraciones de 200 y 100 presentan alteración de la morfología celular y desprendimiento de la monocapa, a diferencia de calizaya que es menos tóxica para cuando es añadido a estas líneas celulares. Esta fotografía es en células Vero
Situación similar se observaron con las otras dos líneas celulares, la Neuro 2A y la línea celular MRC5. En cuanto al tratamiento terapéutico, en la parte superior ustedes pueden evidenciar cómo es el resultado para los controles. Hemos utilizado 3 tipos de controles, un control de célula que únicamente tiene la suspensión celular y no se le ha añadido nada más. El control de virus, que además de la suspensión celular se le ha añadido el virus SARS-CoV-2, linaje B1.1, y el tercer control, que es el control de la inhibición, en la cual, además de tener la suspensión celular, de tener el virus, también tiene cloroquina a 50 micromolar. De todos los extractos que se evaluaron, pudimos identificar que en el caso de Cinchona pubensis, la replicación antiviral del virus se inhibió a una concentración de 48.8. La fotografía que ustedes observan acá corresponde únicamente a Cinchona pubensis, tanto en extracto etanólico como en extracto clorofórmico, a 2 concentraciones, concentración de 24.4 y concentración de 48.8. Entonces, en la cual se ha observado mejor efecto inhibitorio en contra de la actividad del virus, ha sido con el extracto clorofórmico a una concentración de 4.8. Continuando con lo que es el tratamiento terapéutico, entonces el extracto clorofórmico de C. pubensis en una concentración de 33 microgramos por mililitro se inoculó en las líneas celulares Vero y se fue haciendo las evaluaciones en diferentes días, ¿no? El primer día, segundo día, tercer día y hasta el al sexto día. Okay. Se observa cómo hay una adecuada efecto al segundo día, ¿no? Cuando se lo comparamos con los controles que habíamos mencionado anteriormente, al ser comparados, su efecto es muy similar al efecto que produjo la cloroquina 50 micromolar. Y en cuanto al tratamiento profiláctico, igual se trabajó en cada una de las líneas celulares, la parte de los extractos etanólicos y la parte de los extractos clorofórmicos. Podemos observar que a diferentes concentraciones no se evidenció una inhibición del efecto citopático. Entonces, como tratamiento profiláctico no se obtuvo un resultado favorable, ¿no? Sino que el virus continuó su proceso de replicación y por lo tanto afectó la monocapa celular, haciendo que ésta se desprenda, produciendo cambios en las morfologías de las células. Entonces es como si no se hubiese añadido, ¿no? Probablemente esto relacionado con el tiempo de exposición que tiene que estar el extracto de la cinchona, que es solamente 1 hora, ¿no? En las células. Bueno, como conclusión es indicar que el extracto clorofórmico de Cinchona pubensis tiene actividad antiviral in vitro contra el virus SARS-CoV-2. Indicar también que los extractos de Cinchona nitida y Cinchona calizaya no presentan actividad antiviral in vitro en contra de este virus. Y que los extractos de Cinchona nitida y pubensis son los que tienen mayor toxicidad in vitro.
Esto aplica para las 3 líneas celulares que han sido objetos de estudio. Bien, muchísimas gracias, Joana, muy amable tu exposición, tu brillante exposición. Sí, algunas reflexiones finales. Precisamente por eso nuestro trabajo intentó ser de alguna manera cubrir todos los elementos que deberíamos entender, desde el conocimiento biológico de las especies, delimitación realmente de estas, como también ver realmente los contenidos químicos que cada una de estas puede estar dentro de sus componentes, y asimismo probar solo con una de ellas, que son las que para cada uno de los pasos que nosotros hemos mostrado han sido seleccionadas las especies, porque nosotros tenemos la posibilidad de poder haber experimentado con muchas de las que ya realmente, o la gran mayoría que ya tenemos de nuestro país, pero decidimos seleccionar cuáles, por distintos motivos que en alguna otra reunión podemos explicar con mayor énfasis, se dio para cada uno de los niveles estas especies, ¿no? Entonces, precisamente lo que indica usted, profesor, es un tema realmente preocupante, el tema de la conservación. Por eso, de alguna manera, también trabajamos quizás a un perfil bajo, tratando de no hacer mucho ruido hasta que no podamos tener realmente mucha más información y principalmente tener realmente ya la gestión de sostenibilidad y conservación del recurso, ¿no? En este caso, los resultados preliminares que estamos teniendo en este momento con el apoyo del Instituto Nacional de Salud, porque fue realmente nuestro elemento muy importante en la colaboración de poder hacer este trabajo, partimos precisamente de estas especies, y solo para indicarles, nosotros con el tema de Cinchona pubescens, nosotros tuvimos que finalmente hablar de un complejo de pubescens. Entonces, precisamente la pubescens que estamos hablando acá está dentro de ese complejo que ahora realmente ya estamos separándolas en nuevas especies, ¿no? Y es muy interesante y muy novedoso toda esta información, todos estos resultados que tenemos a partir del trabajo de Joana Balbueno, porque nos da mucha información sobre estas nuevas especies que ya precisamente en la primera exposición que hizo Eder, si bien nosotros teníamos los indicios morfológicos de que realmente podría ser algo novedoso, ya la filogenia nos ha demostrado que realmente es así, y ahora definitivamente también los estudios químicos y los estudios virológicos, ¿no? Entonces, intentamos de alguna manera ir completando la información de estos recursos, pero no descuidar por ninguno de los efectos el tema de qué hacemos en el futuro con el tema de la conservación y la sostenibilidad, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir su tiempo en este esfuerzo que hacemos, que hace la universidad realmente para trabajar en lo posible al conocimiento de este valioso recurso, de este valioso género emblemático de nuestro país como es el género cinchona. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.